Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Vamos a continuar con el tema en esta unidad 3 de la teoría cinético-molecular, y la idea de esta clase de video es resolver algunos ejercicios que en las pantallas iniciales les mostré. De cualquier manera, si no se alcanza a ver el enunciado, lo vamos a leer y en la caja de comentarios vamos a escribir cada uno de estos 4 ejercicios que nos van a servir como ejemplo de resolución para aplicar la teoría cinético-molecular. En concreto, con estos 4 ejercicios vamos a ver cómo se aplica la ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular, que recordemos relaciona la presión con la temperatura absoluta. También vamos a ver la aplicación de la ley de Charles. Vamos a ver también la forma de encontrar la velocidad cuadrática media de las moléculas que forman un cuerpo. Y bueno, finalmente con el ejercicio 4 vamos a encontrar también cuántas moléculas hay por unidad de volumen cuando conocemos la presión aplicada y la temperatura. Bien, entonces vamos a comenzar con la resolución del primer ejercicio, el cual es: si la masa molar de una molécula de nitrógeno es de 28 kilogramos por kilomol, ¿cuál es su rapidez media a 20 grados Celsius? Entonces, para eso, pues bueno, solamente para no volver a escribir todo, voy a tomar nada más los datos relevantes. La masa molar, vamos a ponerlo así, del nitrógeno, 28 kilogramos por kilomol. Y el otro dato es la temperatura, que son 20 grados Celsius. Bien, entonces vamos a retirar esto, los enunciados, y a continuación vamos a resolver. Vamos a resolver los 4 ejercicios. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Nos están pidiendo que encontremos la rapidez media de una molécula de nitrógeno, nos dan su masa molar, que está a una temperatura de 20 grados Celsius. Lo primero entonces que tenemos que recordar de la teoría cinético-molecular es otra de las ecuaciones fundamentales que relaciona la energía cinética media. Vamos a ponerle este subíndice porque va a aparecer posteriormente otra constante K, que es la constante de Boltzmann. A esa le vamos a poner un asterisco para no confundirla con esta que representa la energía cinética media. Esa es igual entonces a la masa por esta velocidad que técnicamente se llama cuadrática media sobre 2. Recordemos que esta es la definición de energía cinética. Y ahora recordamos que esto es igual a ¿quién? A 3 medios de la constante, vamos a ponerle asterisco para no confundirla con esta acá, la constante de Boltzmann de 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin por la temperatura. Pero recordemos, aquí es importante, no es la temperatura en cualquier escala, es la temperatura en la escala absoluta. Por lo tanto, ya de entrada sabemos que esta temperatura en Celsius la tenemos que convertir a una temperatura en Kelvin, que es la temperatura que no depende del punto arbitrario que uno fije como 0, sino que es una propiedad fundamental de la naturaleza. Recordemos que el 0 en la escala Kelvin corresponde en su equivalente a unos menos 273.15 grados Celsius de la escala que usamos como referencia cotidiana. Bien, entonces si nos piden esta velocidad, lo que tenemos que hacer es despejar, y es lo que vamos a proceder. Entonces el 2 de aquí lo pasamos hacia acá y nos queda masa por velocidad cuadrática media es igual a 2 veces
3, la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta sobre 2, el 2 y el 2 se cancelan, y de una vez la masa que está multiplicando al cuadrado de la velocidad la pasamos hacia acá dividiendo, y entonces ya como resultado penúltimo nos queda 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta entre la masa. Si extraemos a ambos lados de la ecuación la raíz cuadrada, pues nos queda que la velocidad cuadrática media es igual a la raíz cuadrada de 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta entre la masa. La masa en este caso está en kilogramos. Como nos dan la masa molar, entonces tenemos que hacer la conversión. Bien, entonces vamos por partes. Ya tenemos la expresión para encontrar la velocidad cuadrática media. Entonces, primera conversión. La masa en kilogramos la vamos a obtener dividiendo la masa molar entre el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque recordemos que el número de Avogadro nos está dando el número de moléculas por kilomol. Si nos están dando la masa en masa molecular en kilogramos por kilomol, tenemos que hacer la transformación para entonces obtener la masa en kilogramos de esa molécula. Y es lo que vamos entonces a sustituir. 28 kilogramos sobre kilomol entre el número de Avogadro, recordemos que es de 6.02 por 10 a la 26 moléculas sobre kilomol. Las moléculas pues no son propiamente una unidad. El kilomol sí, kilomol aquí y kilomol acá se cancelan, y entonces solamente nos va a quedar kilogramos correspondiente a ¿qué? A ese número de moléculas. Entonces aquí vamos a tener 28 sobre 6.02 por 1 entre 10 a la 26 es 10 a la menos 26, y aquí son kilogramos. Vamos a dejarlo así y al final hacemos la operación. Bien, siguiente paso. Transformamos la temperatura en la escala Celsius a la temperatura Kelvin. Entonces, la temperatura son los 20, más ya sabemos el factor que debemos agregar para transformar una temperatura Celsius a una temperatura en la escala Kelvin. 20 más 273.15, y esto nos da 293.15 Kelvin. Entonces ya tenemos los datos, y ahora sí, si recordamos la expresión para la rapidez cuadrática media o velocidad media, son 3 veces, lo voy a escribir otra vez y luego sustituimos, la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta entre la masa. Ojo, no confundir esta acá con la de energía cinética. Esta es la constante de Boltzmann. Entonces sustituimos. Entonces 3 por la constante de Boltzmann, que vale 1.38 por 10 a la menos 23. Y aquí es importante sus unidades, Joule sobre Kelvin. Aquí otra vez vamos a ponerle, doble asterisco para saber que aquí se trata de Kelvin y no de la constante de Boltzmann. Por la temperatura, ya transformada en Kelvin, 293.15 Kelvin. Vemos aquí que Kelvin y Kelvin se van a cancelar, esta unidad de medición, entre la masa. Ahora sí, colocamos el valor de la masa, que son 28 sobre 6.02
por 10 a la menos 26 kilogramos. Aparentemente es un cálculo muy complejo, pero vamos a utilizar el método que hemos venido desarrollando, es decir, agrupamos primero todos los números, hacemos su operación, luego las potencias y al final las unidades. En las unidades vamos a ver que quedan joule sobre kilogramo. Si recordamos la definición, vamos a simplificar de una vez las unidades. Joule sobre kilogramo. Joule es kilogramo, metro cuadrado, sobre segundo cuadrado, sobre kilogramo. Nos van a quedar metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Al extraer raíz cuadrada, nos van a quedar metros sobre segundo. Es lógico porque estamos buscando una rapidez. Entonces, de las unidades ya no nos preocupamos porque al final vamos a tener metros sobre segundo. Entonces, vamos a realizar las operaciones con el resto de los números. Entonces, la velocidad cuadrática media es, vamos a agrupar todos los números, 3 por 1.38 por 293.15, todo eso entre 28, entre 6.02. Vamos ahora con las potencias. Aquí son 10 a la menos 23 y aquí está dividiendo a menos 10 a la menos 26. Cuando se divide en potencia se restan y por lo tanto nos va a quedar menos 26. Entonces, y ya sabemos que todo esto va a estar en metros sobre segundo. Menos y menos es más, y entonces aquí va a ser menos 23 más 26. Nos van a quedar solamente 3, es decir, 10 a la 3. Y entonces, ahora sí, ya podemos, pues sacando nuestra calculadora, nuestro teléfono celular, nuestro abaco, lo que tengamos a la mano, o haciendo el cálculo directo si no tuviéramos nada a la mano, porque ya las tablas matemáticas pues ni siquiera se usan. Entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces multiplicamos 3 por 1.38 por 293.15. Eso lo dividimos entre 28 entre 6.02. Y de los números nos da velocidad es la raíz cuadrada de 260.932 por 10 a la 3. Ya sabemos que son metros sobre segundo. Entonces, al multiplicar por 1000, que es 10 a la 3, y extraer la raíz cuadrada, nos da un valor ya final de la velocidad cuadrática media de 510.81 metros sobre segundo. Entonces la molécula de nitrógeno tiene una velocidad de 510.81 metros sobre segundo a una temperatura de 20 grados Celsius. Este dato, por ejemplo, dicho sea de paso y entre paréntesis, es importante, lo usan los físicos, los astrónomos, para saber si los planetas, con relación a su masa y a la velocidad de escape que ya estuvimos viendo en la unidad 2, que es la velocidad mínima para que un cuerpo escape de la gravedad del planeta, siempre ven cuáles son las velocidades mínima y máxima dependiendo de las temperaturas del planeta. ¿Para qué? Para saber si el planeta puede retener una atmósfera con diferentes gases. En este caso, recordemos que la velocidad de escape en la Tierra es algo así como 11.000, aproximadamente un poco más, metros sobre segundo.
Por lo tanto, pues vemos que la velocidad de una molécula a temperatura ambiente de 20 grados Celsius, pues es muy baja, es de 510 metros sobre segundo, poco más de medio kilómetro por segundo, contra los 11 kilómetros u 11.000 metros sobre segundo, 11 kilómetros por segundo u 11.000 metros sobre segundo, que tiene la Tierra como velocidad de escape. Por lo tanto, pues fácilmente las moléculas de nitrógeno pues pueden quedar junto con las moléculas de otros gases que tengan velocidades cuadráticas medias inferiores a la velocidad de escape, pueden quedar capturadas en la atmósfera del planeta, y esa es la razón de que nuestro planeta tenga una atmósfera rica en gases, rica en nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, etc., porque esos gases no alcanzan a escapar. Piensen, por ejemplo, en planetas pequeños, la misma Luna, que su velocidad de escape es más baja. Entonces, cuando se incrementa la temperatura de esos gases, puede ser que superen la velocidad de escape, y entonces ese planeta, ese satélite, pues no tengan una atmósfera. Entonces, de paso, también esa es la utilidad de encontrar la velocidad de los gases y, comparándola con la velocidad de escape de los planetas, saber si estos pueden retener una atmósfera, y esto pues sin necesidad de ir hasta el planeta. Entonces vean que aquí se combinan de manera importante los resultados de la mecánica que ya vimos con los resultados de la teoría cinético-molecular. Bien, entonces vamos al siguiente ejercicio. ¿Cuál era el siguiente ejercicio? Ahí nos pedían que si un gas con un volumen constante se estaba sometido a una determinada presión de unos 90.000 newton sobre metro cuadrado, y tenía una temperatura inicial de 200 Kelvin, y que posteriormente se calentaba y esta temperatura final aumentaba a 400 Kelvin, ¿cuánto vale la nueva presión? Entonces vamos a apuntar para el ejercicio 2 algunos de esos datos. Recuerden, los enunciados de los ejercicios están en la caja de descripción del video. Entonces, para el ejercicio 2 tenemos los siguientes datos. Los siguientes datos, que son la presión inicial y la temperatura inicial. Habíamos hablado que la temperatura es de 90.000 newton sobre metro cuadrado, y la temperatura inicial es de 200 Kelvin. Nos dan el valor de la temperatura final, que son 400 Kelvin, y la incógnita que nos piden es la presión final. Entonces aquí tenemos que buscar una relación que nos involucre a la presión y a la temperatura. Esa nos la da la ley de Charles, que comentamos y que fue útil para establecer la ecuación fundamental de la teoría, una de las dos ecuaciones fundamentales de la teoría cinético-molecular. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que la presión es directamente proporcional a la temperatura absoluta. Quiere decir eso que si dividimos la presión entre la temperatura, nos da un valor constante. Por lo tanto, cuando dividimos la presión inicial entre la temperatura inicial, como es constante la relación entre presión y temperatura, va a ser igual a la presión final entre la temperatura final. Por lo tanto, tenemos presión inicial, tenemos temperatura final, y lo único que nos resta entonces por despejar es la presión final. Esta queda entonces así: presión final es igual a
está en el denominador, pasa multiplicando al lado izquierdo de la ecuación al numerador. Entonces nos queda temperatura final entre temperatura inicial por la presión inicial. Entonces aquí ya tenemos la expresión para encontrar lo que nos están pidiendo. Basta entonces sustituir los valores. Entonces la presión final es igual a 400 Kelvin entre la temperatura inicial, son 200 Kelvin, por la presión inicial, 90.000 Newton sobre metro cuadrado. Y aquí, bueno, la operación pues, es fácil, ni siquiera necesitamos la calculadora. 400 entre 200 Kelvin, nos quedan 2, Kelvin y Kelvin se cancelan, y 2 por 90.000 son 180.000. Por lo tanto, nos queda que la presión final es de 180.000 Newton sobre metro cuadrado. ¿Tiene lógica el resultado? Sí, por la misma estructura de la ley de Charles. Es decir, como la presión y la temperatura son directamente proporcionales, si la temperatura crece el doble, la presión crece el doble. Si la temperatura disminuyera la mitad, la presión final va a ser la mitad de la presión inicial. Esta es una relación de proporcionalidad directa, por eso es que queda de esta manera. Bien, entonces este es el ejercicio 2 y vamos a pasar al ejercicio 3. ¿Qué nos decía el ejercicio 3? Bueno, que nos pide calcular la energía cinética media de las moléculas de un gas que están a una temperatura de 0 grados Celsius. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que, qué expresión matemática es la que debemos utilizar? Pues la de la energía cinética media que involucra a la constante de Boltzmann, que es lo que a continuación vamos a realizar. Entonces vamos a poner datos del ejercicio 3, no todo el enunciado, nada más para saber a qué nos estamos refiriendo. Entonces, en el ejercicio 3, ¿qué es lo que nos piden? La energía cinética media, K mayúscula, subíndice M, con base a qué datos, a la temperatura, 0 grados Celsius, y aquí otro dato, pues simplemente nos dan la temperatura. Aparentemente faltaría otro dato, pero no es así, por el modelo matemático que vamos a utilizar. Recordemos que otra de las ecuaciones fundamentales de la teoría cinético-molecular es que la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo es igual a 3 medios de, ojo con la K, porque esta es con asterisco la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. La constante de Boltzmann está acá con asterisco. Esta es una mayúscula, esta tiene que ser una minúscula, pero le ponemos el asterisco para no confundirlas, para que no nos confundamos. Esta, recuerden que tiene un valor de 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin. Entonces a esta le ponemos doble asterisco, nada más para distinguirla, que es de Kelvin, con un asterisco, que es constante de Boltzmann, y sin asterisco nos estamos refiriendo a energía cinética. Sí, aquí aparecen muchas Ks, por eso luego es la confusión. Cinética media o promedio. Entonces, esta es la expresión que vamos a utilizar para encontrar la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo. Y aquí va a ser importante algo.
Esta segunda ecuación fundamental de la teoría cinético-molecular lo que nos está informando es que esta energía cinética no depende del tipo de sustancia, si es una molécula de hidrógeno, de nitrógeno, etc., sino solamente de la temperatura del cuerpo. Por eso habíamos dicho que fue muy importante cuando Boltzmann estableció la relación entre la variable temperatura y la energía cinética, porque se logró hacer el vínculo entre los procesos mecánicos por una parte, movimiento de cuerpos, energía cinética, y los procesos térmicos, en la definición del concepto de temperatura en función de la energía cinética media de las moléculas de un cuerpo. Entonces, ese vínculo, como veíamos en otra clase video anterior, pues echó abajo las teorías del calórico y otras concepciones erróneas, históricamente hablando, que se tuvieron sobre el calor y la temperatura. Entonces, pues vamos a sustituir la energía cinética media. Entonces, es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann, 1.38, por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, por la temperatura. Uno podría decir, bueno, sustituyo la temperatura a 0 y entonces esa energía cinética es 0. No, hay que tener cuidado. Recordemos que las temperaturas que se manejan aquí en estas ecuaciones son las temperaturas absolutas. Por lo tanto, esta temperatura en la escala Celsius tenemos que transformarla a una temperatura en la escala Kelvin. ¿Cómo? Pues muy sencillo, nada más agregamos el factor de 273.15 y ya tenemos entonces la temperatura en Kelvin. Esa temperatura Kelvin, que corresponde a 0 grados de la escala Celsius, es entonces 273.15 Kelvin. Sustituimos entonces esta temperatura, 273.15 Kelvin, dos asteriscos para indicar que con esta K nos estamos refiriendo no a la energía cinética, sino a la escala Kelvin. Kelvin y Kelvin se cancelan. Obviamente, si buscamos energía, en este caso cinética, nos van a quedar joules. Y entonces, volvemos a hacer lo mismo. Agrupamos energía cinética es 3 por 1.38 por 273.15, todo eso sobre 2 por 10 a la menos 23 joules. Entonces ahora sí, sacamos el celular, la calculadora física, las tablas matemáticas, el abaco, lo que tengamos a la mano, o si no tuviéramos nada en la mano, pues tendríamos que hacer el cálculo con los algoritmos que nos han enseñado desde la primaria. Afortunadamente, bueno, tenemos la calculadora que nos ahorra un poco de tiempo. Entonces multiplicamos 3 por 1.38 por 273.15 y eso lo dividimos entre 2 y nos da el siguiente resultado. Ese resultado lo vamos a poner acá porque lo vamos a utilizar en el último ejercicio. Vamos a poner en un recuadro, en un cuadro de honor. Esta energía cinética es de 565.42 por 10 a la menos 23 joules. Entonces, este es el resultado. Y repito, para una misma temperatura, en promedio, los cuerpos, los gases, los fluidos, tendrían entonces la misma energía cinética media. Bien, entonces concluimos el ejercicio 3 y vamos finalmente al ejercicio 4.